Bueno, vamos a cambiar de tema tal como estaba previsto. Esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer el IPC correspondiente al mes de noviembre. Estamos hablando del comportamiento de precios, de cómo se midió la inflación en el 11º mes del año de acuerdo al organismo estadístico a nivel nacional. Una leve aceleración respecto al mes de octubre, que había sido del 2,3%. La inflación mensual, según el INDEC, en noviembre se ubicó en el 2,5%. La interanual, noviembre de 2024, noviembre de 2025, 31,4%, y la acumulada en los primeros 11 meses del año ascendió al 27,9%. En la discriminación que habitualmente hacemos, también tenemos el dato de cuáles fueron los rubros o los ítems que mayor incidencia han tenido. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tienen mucho que ver con los servicios, 3,4% lo que más subió, transporte 3%, y el ítems que tal vez en la gran región o en gran parte del país mayor impacto ha tenido es alimentos y bebidas no alcohólicas con el 2,8%. Lo incorporamos, lo sumamos a Facundo González con el análisis de lo que ha dejado el dato de esta tarde. ¿Qué es lo que sugiere? Facu, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Y era el dato tal vez de la semana en materia de precios. Sugiere, por ejemplo, que hubo una aceleración de los precios de los alimentos. El aumento de la carne incidió para que esté más cerca del 3 que del 2% mensual. Por tercer mes consecutivo, Maxi, la inflación lamentablemente está por arriba del 2% y es la más alta desde el mes de abril. Tuviste 7 meses desde la salida del cepo donde la inflación fue de menor a mayor. Hizo piso en el mes de mayo a un ritmo del 1,5, 1,6% mensual y rápidamente se empezó a ubicar en el 1,9, 2% y por tercer mes consecutivo. Realmente estamos transitando tal vez un escenario. Si vos ves la foto completa de lo que va a dejar este 2025, seguramente con el mes, sumando el mes de diciembre que estamos transitando, y falta todavía para que haya proyecciones oficiales con respecto a la inflación de un mes muy particular, pero seguramente va a haber mejoras en materia de precios cuando empezás a comparar los últimos años en la Argentina. ¿Por qué? Porque acumulado fue del 28%, pero ojo, el arrastre que está teniendo y sobre todo algunas cuestiones, cómo vino subiendo en promedio mayormente el nivel de las tarifas de los servicios por arriba de los alimentos, algo que antes estaba mucho más marcado, pero ahora en noviembre generó mucha sorpresa el salto de alimentos. Fíjate que dice el INDEC, carnes en promedio 6%. Sí. Claro, cuando empezás a indagar el dato, Maxi, asado 13% aumento solamente en el mes de noviembre. Carne picada 9,5%. Estoy informando parte de los datos oficiales que releva el INDEC. Cuadril, nalga son los cortes más populares de carne, 10%. Volviste a tener dos dígitos en los aumentos de un insumo indispensable para muchas mesas de los argentinos, y eso terminó incidiendo en la dinámica de los precios, inclusive por arriba de lo que proyectaban las consultoras privadas. Y no han sido los últimos aumentos, porque ya se vienen dando ajustes en lo que va de este mes de diciembre, que va a impactar seguramente en el dato de enero. Sin lugar a dudas. Y también en enero, a partir del 2026, lo que sucede en materia de las definiciones que se van a dar con respecto a los precios mayoristas de la energía, tanto de luz como de gas, que ya se advirtió y ya directamente se tomó la decisión de ir eliminando cada vez más fuerte, no tan gradual, el tema de los subsidios a las tarifas, que evidentemente encarecen el costo del mantenimiento del hogar, y viviendas, electricidad, gas y otros combustibles. Me parece que ahí no hay sorpresas, ¿no? 3,4%, en la misma hora que el INDEC publicaba el dato de inflación, y esto lo reiteramos cada vez que conocemos el IPC mensual del 2,5% en el mes de noviembre, se conoció que una familia necesitó más de 1.257.000 pesos para superar el umbral de pobreza. Y ojo con la canasta que mide la pobreza, porque no subió 2,5% en el mes, subió 3,6%, con lo cual volvió a impactar el aumento de precios a las personas que están en una situación mucho más vulnerable en materia de ingresos. 1.257.329 pesos, informó el INDEC que necesitó una familia en promedio, sin contar el alquiler, solamente algunos alimentos, bebidas, indumentaria, algunos servicios de salud y no mucho más. Ojo con esta situación que obviamente expresa el costo de vida en la Argentina y lo disociado que está
del promedio de ingresos de la gran mayoría de las personas. Facu, no sé si es una percepción en lo personal, pero me da la sensación de que hay mucha gente que ya no está pensando en el impacto que tiene la inflación. Es como que ha pasado a un segundo plano. La preocupación hoy tal vez tiene mucho que ver cómo llegar a fin de mes, dónde poner los recursos del presupuesto familiar. Pero digo, es como que pasó a un segundo plano. No sé si es algo que me pasa a mí o que leo a partir de lo que han sido la difusión de los últimos datos, ¿no? Sí, los sondeos que hacen algunas consultoras que se encargan de medir ese tipo de cuestiones, cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos, no es que dejó de preocupar, pero ya no está rankeando permanentemente, generando algún tipo de tensiones en cuanto al nivel de ansiedad de lo que pase con los precios. Lo mismo sucedió con el dólar. Fíjate cómo después de las elecciones el dólar perdió un poco de protagonismo, no solamente en los medios, sino también en el humor en la calle. El tema central es lo que recién dijiste, Maxi. Cómo se llega a fin de mes que cada vez se hace más cuesta arriba. El salario o el nivel de ingreso se termina en algunos casos el 20, en otros el 15 y en algunos casos el 12. Por eso, obviamente, sobran muchos días para tratar de atender los gastos que lejos de desacelerarse y de bajar, siguieron subiendo, inclusive en los últimos meses, que se hizo, por supuesto, cuesta arriba. La inflación, lamentablemente, más alta desde el mes de abril, justo un mes particular, porque el mes de abril había desacelerado fuerte, después en el mes de mayo al 1,6%, después de la salida del cepo cambiario, pero lamentablemente volvió a subir en estos últimos meses. ¿Qué va a pasar en abril, en diciembre? Bueno, fíjate esto, te voy a dejar solamente un dato. Diciembre del año pasado, el último que tenemos para comparar, la inflación fue del 2,7%, con lo cual volviste a un escenario de foca cero si la marcha de los precios no da por debajo de ese umbral. Y ojo con esa situación porque ahí también empezás a ver esa realidad de que tenés un nivel de sendero de proyecciones con un escenario muy difícil de desacelerar, que es volver a estar por debajo del 2% mensual. En diciembre pasado la inflación dio 2,7%. Es cierto que cuando uno mire y analice la película y tengamos esta conversación en los primeros días del 2026, con los datos ya puestos del 2025, el nivel de inflación va a estar en el torno al 30%. Es cierto que va a ser la inflación más baja para un año desde el 2017, que en ese año dio 25%, pero ojo porque obviamente empezó a transitar un sendero hacia el alza, donde la expectativa estaba puesta de que configure al menos una reducción del nivel de precios, precios que no significa que la inflación baje, que los precios bajen, significan que suben a una menor velocidad, algo que no está sucediendo. Facu, agradecido por esta explicación, gracias por el contacto, un abrazo. Un abrazo grande, Maxi, hasta la próxima. Muy amable.